una hermosa sala de computación, muy bien equipada, con muchas compus para que todos, la mayoría de los chicos puedan tener una, o trabajábamos de a dos o de a tres, y realmente nos motivó a seguir usando las nuevas tecnologías y de una manera, digamos, bastante profunda, ¿no? Y bueno, hice la propuesta de que ya teníamos elaborados tantos trabajos tan interesantes, ¿por qué no armar un blog de la institución, pero que fuera específicamente de las cuestiones artísticas? Bueno, él va a contar un poquito, ¿no?, cómo lo armó y demás, pero después también me interesa que cuente cómo fue nuestra actividad en la sala de computación, que no es solo la recopilación que ustedes van a ver acá, sino que fue todo un ida y vuelta entre las técnicas tradicionales y la tecnología. Claro, nosotros lo que hicimos un poco el año pasado fue salir de lo cotidiano, las hojas, las implementaciones, y poder involucrarnos un poco más en la y un poco como hacíamos, descargábamos imágenes de internet y después las trabajábamos en clase con diferentes técnicas y materiales y las volvíamos a subir a internet, realizábamos diferentes presentaciones y bueno, para poder mostrarlas teníamos un blog para que puedan ingresar y puedan verlo también. Claro. Bueno, acá este es uno de los videos que él armó justamente juntando trabajitos de no solo de él, sino también de otras compañeras. El volumen está muy suave, ¿no?